Hoy traigo una reflexión sobre el papel del productor en un proyecto y la visión que debe tener sobre todo el conjunto de personas que participan en él. Dejadme que me explique y veréis a lo que me refiero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenida o bienvenido una vez más al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora te traigo una nueva entrega de este Metapodcast diario que vive el podcasting desde dentro. El pasado domingo apareció en el feed de Instagram de EOB Productora, estaba navegando con esta cuenta de Instagram. Llamadme raro, pero soy una de esas personas que todavía se fija en las publicaciones estáticas, de las de toda la vida, de esta red social fotográfica. Por raro que parezca, todavía hay gente que publica fotos. Y el caso es que apareció allí una publicación de Ramón Campos Sáez, guionista, productor y CEO de Bambú Producciones, en la que pudimos ver a Candela Peña caracterizada de Rosario Porto, su personaje en la serie El caso Asunta, una serie de Netflix realizada por precisamente Bambú Producciones. Y antes de leeros el mensaje que acompaña esta fotografía, que os prometo que voy a relacionar todo esto con el podcasting por raro que suene, dejadme que ponga en contexto a toda la gente que está escuchando esto y sobre todo a la gente que viva fuera de España o que no sepa nada sobre la serie El caso Asunta. Veréis, El caso Asunta es una serie de la plataforma Netflix estrenada en 2024, basada en la investigación de la muerte de una niña de 12 años que conmocionó a la sociedad española. No solamente por la muerte de la niña, sino por la historia que había detrás, ya que todo parece indicar, y así lo dictaminó un juez, que fueron sus propios padres los artífices de este asesinato o de esta muerte. Candela Peña es una actriz que entre muchísimos papeles ha interpretado a Rosario Porto, la madre adoptiva de Asunta, la niña asesinada, y que en la serie, la verdad, está impresionante, no solamente por su actuación, sino por su caracterización. Esto último es opinión mía y de mucha gente con la que he hablado sobre esta serie, y para que os hagáis una idea de mis impresiones cuando vi esta serie, he rebuscado un mensaje que publiqué en Instagram allá por 2024, en abril concretamente, cuando visioné la serie, y que decía lo siguiente: Dios mío, Oscar, Goya, Globo de Oro, MTV Award y un jamón de 5 Jotas para Candela Peña. ¡Qué interpretación en el caso Asunta! O sea que, para que veáis, me sigo reafirmando, dicho esto, y dejando claro que su trabajo me pareció y me parece digno de aplaudir. Voy a leeros ahora el mensaje del productor de la serie que publicó en Instagram con el que he empezado este capítulo. Solamente quería poneros un poco en contexto de a qué viene esto, ¿no? Cada vez que Candela Peña habla del productor del caso Asunta, en entrevistas, sin nombrarlo, habla de mí. Y cada vez que cuenta cómo llegó a la serie, cuenta una versión, digamos, muy suya. La realidad fue un poco distinta. Quedé con Candela y con su representante en la cafetería del Hotel Riu porque quería ofrecerle el papel de la policía que luego interpretó María León. Yo no la conocía personalmente, así que lo único que tenía en la cabeza era su personaje público, intenso, directo, impredecible. Eso es cierto. Pero también lo es que, cuando empezamos a hablar, entendí que había algo más. Había algo en su mirada, en cómo escuchaba, en cómo llenaba el silencio, que me hizo pensar si ella puede ser Rosario. Tanto que, al terminar la reunión, 30 minutos después, le propuse hacer una prueba para enviar a Netflix. Yo ya estaba convencido de que podía hacerlo. Aún así, como sabía que a quien no la conociera podía sucederle lo mismo que a mí, decidí preparar la mejor prueba que he visto hacer en este país. Contraté al equipo de maquillaje y peluquería que luego trabajaría en la serie. Trajimos pelucas y trabajamos el maquillaje para hacer desaparecer a Candela y que apareciese Rosario. También al director de fotografía y al foto fija. Estuvimos una jornada entera solo para ella. Cualquiera que haya hecho casting sabe que eso no es lo habitual ni de cerca. No hicimos prueba a nadie más. Fue la única actriz a la que probamos. La primera fotografía que Netflix publicó de la serie salió de ese día, de esa prueba, de ese casting. Es la que acompaña a este post. Yo mismo le di las indicaciones de cómo debía posar para esa foto. El pasillo que sale tras de ella es el pasillo de nuestras oficinas. Candela tiene un talento inmenso, transformador, a veces desconcertante. Ojalá tuviese también buena memoria.
Este mensaje así tan contundente, como imaginaréis, ha llegado a la propia actriz. No sé si la etiqueta o no, pero bueno, es normal que llegase a la propia actriz, que se ha unido a la conversación con el siguiente mensaje. Querido Campos, mi versión no dista de esta en absoluto, salvo que yo pregunté a quién tiene para Rosario. Esto juraría que está o mal redactado o que ha utilizado el teclado predictivo, porque hay aquí cosas que no me cuadran. Bueno, voy a intentar interpretarlo como creo que está queriendo decir ella. Querido Campos, mi versión no dista de esta en absoluto, salvo que yo pregunté a quién tienes para Rosario. Dijiste que querías probar a 2 actrices que nombraste y yo, remarcando yo, te pedí la prueba. Te dije que había venido vestida un poco de ella. Me dijiste que no. Y luego dijiste, no pierdo nada en hacer una prueba con todo. La hice gracias a Mara Collazo Smoris y mientras decía el texto, tú ya te fuiste a hablar con Netflix en la primera fase. Lo viste claro y Netflix al parecer también. Tengo memoria de ese y otros días. Gracias por permitirme dar vida a Rosario. Importantes para los medios, pero también los talentos de los que trabajamos para ti. Viva Sedes y Jacobo, los directores. Bueno, y para cerrar, que esto ya parece un culebrón, pero os prometo que vengo a hablar de podcasting hoy, Ramón le responde a Candela. Querida Candela, el problema es cuando se cuenta solo una parte de la historia y se repite una vez tras otra en lugar del proceso completo, porque entonces lo que queda para el futuro es una versión parcial que puede tener algo de injusta. Dicho esto, estoy de acuerdo contigo en que al final lo importante es el talento, desde el de los actores, directores, guionistas, maquillaje y peluquería, fotografía, hasta el de los montadores, el de todos los que suman para que una serie exista. Bien, como os decía al inicio, sigo pensando y me repito en que Candela Peña hace un trabajo impresionante en esta serie. Pero, y aquí, habiendo escuchado varios podcasts completos donde la entrevistan a ella, que escuché cuando salió la serie, y de hecho edité uno de ellos también, y recientemente a raíz de ver esta publicación he buscado, ¿no?, qué es lo que dice Candela sobre el productor de la serie, el caso Asunta, y he encontrado un extracto del programa Hora 25 de la cadena SER, aquí escuchando ese extracto sobre todo y recordando varias declaraciones de Candela, también le tengo que dar la razón a Ramón sobre esto que comenta. Y aquí es donde enlazo el papel de un productor, en este caso de una serie y en mi caso como productor de podcast. Veréis, puedes tener una actriz digna del mayor premio del mundo por su actuación en una película, ya sea un Oscar, un Globo de Oro, una serie, ya me entendéis, ¿no? Una actriz o un actor que lo borde y que sea impresionante. Pero si esa película está mal dirigida, mal montada, mal escrita, o incluso la propia actriz o actor está mal maquillada, tiene un mal vestuario, o el proyecto no está bien distribuido, o no está bien promocionado, o en definitiva no está bien producido, esa actriz pues no brillará como debe hacerlo y no llegará a tanta gente como sí que lo hará si todo esto está bien hecho, ¿no? Y ahora me lo voy a llevar a mi terreno. Yo puedo tener una idea para un podcast, tener muy buena voz, tener un tema interesante, tener muchas ganas, tener talento y el proyecto todo pensado. Pero gracias al trabajo que hace un productor poniendo su visión, que es un poquito más alejada del proyecto, y contando con una serie de profesionales, cada uno en su campo, entre todos pueden hacer que el proyecto de este podcast sea algo todavía más grande. Y esto no lo digo para echarme flores a mí o para intentar vender los servicios de OV Productora, que oye, ahí están, y ojalá alguien que esté pensando en hacer crecer su podcast se ponga en contacto conmigo y de aquí salga algo bueno. Pero hablo del podcasting en general, incluso de cualquier proyecto, porque antes os he hablado de una serie o de una película. Pero si hablamos de podcast, voy al hecho de que aunque tu proyecto esté muy bien, incluso aunque ya esté en marcha, pues es posible que no sepas qué camino tienes que tomar, en qué plataforma debes estar o no estar, en qué plataforma debes enfocarte, por qué debes publicar los martes en vez de los miércoles, por qué el color amarillo no es el más indicado para las portadas de tu proyecto, o por qué no debes incluir la palabra podcast en el título de tu podcast, aunque sea un podcast, se escuche como un podcast, se vea como un podcast o lo vendas como un podcast. Yo creo que esto ya lo sabemos muchos, pero hace falta muchas veces que haya alguien por encima tuyo que te indique qué camino debes seguir, como le pasó a Candela con Ramón, que bueno, estoy de acuerdo con ella, ¿no?, en que ella era capaz de interpretar a Rosario y así lo ha demostrado,
Pero estoy todavía más de acuerdo con Ramón. Y es que sin su ayuda y la de todo el equipo que había detrás del caso Asunta, seguramente el trabajo de Candela no hubiera brillado tanto, y eso en parte empieza por esa oportunidad en un casting para el cual en un primer momento la dijeron que no, 1, 2 o 4 veces, como ella dice en muchas entrevistas, pero luego al final le dijeron que sí, y al final todo ese proceso para llevar a cabo esa serie comenzó ahí. Aunque a ella la quisieran para otro papel y al final le dieran el de la protagonista de la serie, pues todo empezó en ese casting, ¿no? Y fue el productor el que supo ver, y ella también lo supo demostrar, el que supo ver el potencial de Candela para interpretar este papel, ¿no? No sé, yo siempre he sido muy agradecido con el trabajo de todas las personas y me flipa cada vez que tengo la oportunidad de felicitar a un actor, a una actriz o a un profesional de esto de alto nivel por su papel en una serie, una película o una obra de teatro. Pero me cuesta muchísimo menos, y también me llega más adentro, en la patatilla, darle las gracias a la persona que me vende la entrada, que me ayuda a encontrar mi asiento en una sala, o incluso al personal de limpieza que hace que todo esté en su sitio y que todo esté limpio para que yo disfrute de ese espectáculo. Especialmente con estos últimos, con el personal de limpieza, que suelen ser siempre los grandes olvidados, o cualquier tipo de personal, ¿no? Que te da servicios cuando tú vas a un sitio, pero sobre todo con los de limpieza, y esto ya me estoy yendo un poco de madre, pero tengo especial trato, ¿no? Por no decir, al menos educación, pero bueno, no sé, será por venir de donde vengo, ¿no? Que incluso siendo productor de podcast, creo que cualquiera que haya trabajado conmigo, yo sé que aunque tú pagues a una persona por su trabajo, no está de más también darle las gracias por su trabajo y por su esfuerzo. No sé, a mí cuando he trabajado para otras personas y aún pagándome, me han dado las gracias por la oportunidad, por el trabajo, o bueno, por lo que sea, gracias, no cuesta nada ser educado y agradecer la oportunidad. Ojo, que no quiero decir que Candela no la haya dado, creo que lo dice en el post, que también da las gracias por el talento, pero que muchas veces el papel del productor va más allá del propio proyecto y tiene que saber alejarse un poco para ver la ruta del mapa y ver por dónde vamos en cualquier aspecto, ¿no? Sea un casting, sea la palabra podcast en el título, o sea el color amarillo en los títulos de un proyecto, sea una serie o un podcast, ya me entendéis. Bueno, podéis consultar todos los enlaces, tanto al post de Ramón Campos en Instagram como al fragmento de la entrevista de la que os hablaba en hora 25 a Candela Peña, en las notas del episodio y en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. En ambos sitios voy a dejaros también el enlace a la campaña de crowdfunding de Podnight Madrid para que me ayudéis a hacer posible un nuevo ciclo de 5 noches de podcast en directo, y lo podéis hacer poniendo vuestro granito de arena o bien compartiendo el proyecto en vuestras redes sociales o con vuestros podcasts favoritos para ver si, oye, podemos disfrutar de una edición en podcast en vivo, que a mí personalmente es lo que más me gusta de este proyecto, ¿no? Conectar a podcast con sus seguidores y hacerlo en persona. Y cuando ocurre esta magia, a mí personalmente me llena de orgullo. Por eso os pido ayuda para poder seguir haciendo Podnight Madrid un añito más. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.